Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Olga Rodríguez, especialista de producto del área de postventa. Esperamos que se encuentren bien de salud, así como sus respectivas familias. Científica Andina SAC es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos, debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por eso que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que recibimos de nuestros proveedores. Hablando de ellos, las marcas que representamos son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Laptech, Eureka, entre otras. Contamos un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas. En Científica Andina estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena que nos corresponde pasar. En esta oportunidad, tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de charlas en línea, al que le hemos denominado Me quedo en casa con Científica Andina, el cual hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que este, como otros temas que trataremos durante este ciclo de charlas, sean de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Extendiendo la vida útil de tu instrumento, absorción atómica, en modo flama, a cargo del ingeniero José Muñoz, quien es ingeniero de servicio del área de postventa con más de 10 años de experiencia, de los cuales 9 años está con nosotros en Científica Andina en instrumentación analítica. José está encargado de las líneas del área inorgánica como absorción atómica, ICP óptico, ICP masas, microondas, análisis de mercurio, química limpia y otras líneas más. A continuación, les indicaré los lineamientos a tener en cuenta durante la presentación. Se les solicita colocar su nombre y apellido, lo cual lo pueden hacer ingresando en la parte inferior, en la opción Participantes, en Renombrar. Las consultas se enviarán por interno en el chat, el cual pueden encontrar en la parte inferior de su ventana de Zoom. Estas consultas se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición y se responderán al final. Se elegirán las consultas que tienen relación directa con el tema. Cualquier pregunta que involucre otro tema o que merezca una respuesta más amplia, se responderán vía email. A propósito de las consultas, les comento que nos acompañan la químico Jessica Loaiza, especialista de producto del área de postventa, y el ingeniero Luis Locio, gerente del área de operaciones y calidad. Se brindará el correo de José para que le puedan formular nuevas consultas que pudieran tener. Sin más preámbulo, cedo la palabra a José. Muchas gracias, Olga. Muy buenos días para todos. Antes que nada, agradecerles la participación en este ciclo de charlas que estamos llevando para ustedes. El tema de hoy es extendiendo la vida útil de tu instrumento en absorción atómica, ¿no? En exactamente modo flama. Entonces, para ir desarrollando el tema, debemos tener en cuenta, digamos, cuál es el motivo o qué entendemos por extender la vida útil de nuestro instrumento. Es aquí donde tenemos que, digamos, tomarnos un minuto para consultarnos o preguntarnos algo muy importante, ¿no? ¿Por qué es necesario el cuidado del equipo?
por qué debemos tener los cuidados necesarios en nuestro equipo durante nuestra rutina, durante nuestro día a día. ¿Qué conlleva a hacerlo? Y en el caso de no, qué nos podría pasar si no llevamos un control del ambiente, por ejemplo, en nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, si no lo realizamos, vamos a tener problemas. Ahora, problemas netamente en nuestro trabajo diario. Para mencionar algunos de estos problemas que vamos a ir desarrollando, podemos mencionar la falta de exactitud o precisión en los resultados. Claro que la primera parte, como ya hemos visto en presentaciones anteriores, interviene mucho aquí la parte de las interferencias analíticas, interferencias químicas, como ya lo hemos visto en otras presentaciones. Si ya hemos desarrollado toda esa parte de la metodología y durante los análisis que realizamos diarios tenemos poca precisión, no nos están dando los resultados que debemos, nuestro QC, nuestro patrón está por debajo de los valores que debería dar. O sea, son digamos, problemas que vamos a tener diariamente, capaz, y que van a afectar nuestro trabajo. Y estos netamente se pueden estar dando por problemas de cuidados en el equipo. Adicionalmente a eso también tenemos inestabilidad en los resultados. Tenemos casos en que sí está dando, digamos, el valor, pero el RC es elevado. Si clientes trabajan con, por ejemplo, con 3 réplicas, vamos a ver que nuestro RD es muy elevado. A veces he visto casos en que trabajan con una sola réplica. En ese caso no es tan recomendado porque tú no estás viendo cómo se está comportando tu equipo y si los resultados en ese momento en el análisis son los adecuados, son los correctos y se van a mantener, digamos, en el transcurso del día, ¿no? Entonces, los cuidados que vamos a tener en el equipo básicamente nos van a ayudar a contrarrestar estos problemas. Y algo muy importante que también debemos tenerlo muy en cuenta, desde la parte de usuario, como los mismos laboratorios, es el tiempo de para por daños en el instrumento. Si no tenemos un cuidado, si no revisamos, digamos, si no conocemos cómo cuidar nuestro equipo, puede generarse el caso de que se dañen ciertas partes y eso nos va a perjudicar completamente. Tiempos de para en el equipo, tiempo que no vamos a utilizar el equipo, tiempo que no se van a reportar las muestras, que lamentablemente no se va a poder realizar, digamos, los análisis, ¿no? Y el costo que puede conllevar las reparaciones. Por eso, la introducción y la idea de esta presentación es poder conocer todo lo necesario para asegurar un correcto funcionamiento de nuestro instrumento, de nuestro espectrofotómetro de absorción atómica. En este caso vamos a tratar los modelos actuales, que es el Pinnacle 500 y el Pinnacle 900F, ¿no? 900F para flama. Pero eso no quita de que estos conceptos son muy parecidos, con algunas pequeñas variaciones capaz para los modelos anteriores, sea los Analysis 200, los Analysis 400 u otros. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar. En este caso, vamos a tratar el tema de absorción atómica modo flama. Como le comentaba, tenemos los dos modelos actuales. Esto ya lo hemos visto en otras presentaciones, ya lo hemos conocido y seguramente son modelos con los que ya ustedes cuentan. Para hacer un breve repaso, mencionamos como el Pinnacle 500, que es la actualización inmediata a los modelos Analysis 200, Analysis 400, con el sistema de alineamiento, digamos, del sistema de atomización manual. La capacidad de lámparas, de 4 lámparas con 2 CL y 4 HCl, y puede trabajar, como ustedes pueden ver, con el touchscreen, con la pantalla táctil, o en su defecto con una computadora. Esa es una gran ventaja también, ya que ese equipo, tranquilamente, si tienes problemas, digamos, con la computadora, internamente tiene una computadora y puedes trabajar directamente desde ahí. En contraparte, el Pinnacle 900F es la actualización inmediata para los modelos Analysis 800, 600 y 700, ¿no? El sistema automático del sistema de atomización automático y cuenta con mayor capacidad para lámparas. Entonces, ya conocemos esto, ya lo hemos visto en presentaciones anteriores, vamos a continuar. Entonces, para nosotros entender los cuidados que debemos tener con nuestro instrumento de trabajo, debemos conocer primero los requerimientos
del área de trabajo con lo que tiene que contar el equipo. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el Pinnacle 900, en este caso, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener nosotros para asegurar un correcto funcionamiento? O sea, digamos desde el punto de una preinstalación y cómo debemos, digamos, mantener el equipo. Entonces, el equipo, el lugar de trabajo debe ser completamente libre de vibraciones. Esto es muy importante ya que en muchos lugares, en muchos laboratorios, incluso en minas, a veces los laboratorios están cerca, los caminos por donde pasa transporte pesado. Hay que saber, digamos, elegir el lugar donde va a estar ubicado el equipo, porque estas vibraciones lo que van a ocasionar es corrimientos en las longitudes de onda y por ende puede afectar el rendimiento del equipo. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta para todos los modelos, ¿sí? Una de las consideraciones, otras consideraciones que debemos tener también es un sistema adecuado de ventilación. En este caso, las recomendaciones muchas veces es, si manejamos nosotros muestras ácidas, por el mismo tipo de muestra vamos a tener un ambiente ácido. Entonces, un correcto sistema de ventilación con ingreso de aire limpio, extraer el aire ácido, va a ayudar mucho a mantener el equipo. También lo que se requiere es que el ambiente sea completamente libre de polvo, humos y vapores corrosivos. Como le estoy comentando, el hecho de analizar muestras ácidas, en este caso, ya genera un ambiente corrosivo. Entonces, la idea de estos es tratar de minimizar los impactos en el equipo de instrumentación. El equipo debe estar instalado fuera de la luz solar. No recomendamos instalar un equipo, o en todo caso que el equipo esté cerca a una ventana y que le dé la luz solar directa, ¿no? En esos casos se puede optar por cubrir la ventana, opacarla, para que ese efecto no le afecte al equipo. El instrumento también tiene que estar no tan cerca a los radiadores y calentadores. Por ejemplo, si para nosotros mantener una temperatura en el equipo utilizamos un aire acondicionado, como los que vemos en las paredes, la recomendación es que cuando el aire acondicionado comienza a generar el frío, digamos, el viento, no dé directamente al quemador, a la flama, porque ese viento puede ocasionar perturbaciones a las lecturas, ¿no? Y también las estufas, la recomendación es que se mantenga la temperatura, pero que no se caliente o que no estén muy cerca del equipo. Continuando con esto y teniendo esos conceptos básicos, la temperatura del ambiente de trabajo que nosotros recomendamos es una temperatura alrededor de 20 más menos 2 grados centígrados. Entendemos que esta es una temperatura que a veces se llega fácil en las ciudades, ¿no? En tema de altura, en temas de minas, capaz es un poco difícil de llegar. La intención de eso también es que la temperatura sea lo más estable posible, que no tengan cambios bruscos de temperatura, ya que eso puede generar, en combinación con un alto porcentaje de humedad, un ambiente, una condensación ácida, ¿no? Estos son los parámetros, digamos, que nosotros debemos conocer: la humedad entre 20 y 80 y la temperatura entre 20 más menos 2 grados centígrados. ¿Qué pasa si en el ambiente de trabajo la humedad relativa es elevada? No, está en el rango de los 70, 80 o puede llegar a los 90 o en ciertas zonas de Lima llegas hasta 100%. La recomendación ahí sería utilizar, ¿no?, los deshumedecedores. La intención de esto es conocer lo ideal para nuestro equipo. Continuando con esto, en los requerimientos del área de trabajo tenemos. Entonces, ya conocemos, digamos, parte externa, digamos, de lo que necesitamos para trabajar. Entonces, ahora vamos a ver los accesorios que necesitan el equipo para correcto funcionamiento. Un equipo de instrumentación de absorción atómica, como lo ven en la foto, no trabaja completamente solo. Va a trabajar con un sistema de extracción, ¿no? Esta es una campana extractora. Esto de aquí es muy importante, el uso, ya que mediante la campana de extracción vamos a retirar todos los vapores ácidos que se van a generar propios de la combustión. Ahora, hay que conocer los parámetros, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo,
tenemos que tener en cuenta que esta campana tiene que estar aproximadamente a 20 o a 30 centímetros de altura del equipo. ¿Por qué? Porque si yo lo alejo mucho, estamos a uno de 40, 50 o más de altura del equipo, la eficiencia de esa campana extractora no va a ser la misma y por ende los vapores ácidos que se van a generar en la combustión no van a ser completamente extraídos. Entonces, eso es importante. Y si lo acercamos mucho, por ejemplo, a 10 centímetros o menos, podemos tener el caso que nosotros analizamos muestras que utilicen óxido nitroso. El óxido nitroso de por sí es una flama muy grande y caliente. Incluso por el tamaño sobrepasa la altura del equipo. Entonces, si tenemos una campana muy cerca, la va a calentar y puede a la larga afectar su trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer también lo importante de lo que es el flujo. Nosotros muchas veces podemos encender la campana y estamos trabajando, pero no estamos seguros de que el flujo es el correcto. El flujo que nosotros recomendamos para el trabajo es entre 200 y 300 FM. Eso lo voy a explicar un poco más a detalle más adelante. Entonces, ya tenemos la primera parte, nuestro equipo con nuestra campana extractora. Ahora, ¿qué más necesita nuestro equipo para poder trabajar? Gases. Normalmente, en absorción atómica se manejan los tres tipos de gases. Tenemos el aire comprimido, el acetileno y el óxido nitroso, ¿no? Son los tres gases que utiliza. Entonces, para aire comprimido tenemos lo que es la compresora, que debe cumplir ciertas características específicas para poder trabajar con el equipo de instrumentación. Vamos a comentarlo. De la compresora, necesariamente no va a ir directo. No puede ir directamente hacia el equipo, por lo que se utilizan los filtros de aire acetileno, ¿no? Que son los que están en la diapositiva. Recién después de los filtros, ese aire ingresa al equipo. Entonces, los requisitos que nosotros necesitamos, a grosso modo, de los gases es que la compresora, el aire, sea libre de polvo y aceites y partículas. ¿Cómo yo sé que una compresora es, digamos, libre de aceites? Nosotros recomendamos el uso de compresora que no utilice aceite en el motor para el funcionamiento, ya que eso va a generar el aceite en la misma línea y por ende los cartuchos de los filtros van a tener un menor tiempo de vida y va a afectar netamente. Por eso, libre de polvo, aceites y partículas. El acetileno se recomienda siempre la pureza de 99.60% de pureza, al igual que el óxido nitroso en 99%. Entonces, aquí ya tenemos extracción, tenemos nuestros gases. ¿Qué nos falta? Tenemos que tener en cuenta la parte eléctrica. Es algo que tenemos que considerarlo. Entonces, en la parte eléctrica, nosotros tenemos nuestro transformador de aislamiento y nuestro UPS. ¿Por qué un transformador de aislamiento y por qué un UPS? El Pinnacle 500 como 900 usa en UPS y transformador alrededor de 2 kVA, es lo que nosotros recomendamos. El voltaje que solicitamos siempre es de 220 voltios más o menos un 2% monofásico. Ahora, me pueden preguntar, digamos, ¿cómo yo sé cuándo mi voltaje es monofásico? Por lo usual, trabajamos dos líneas. El transformador de aislamiento es el que se va a encargar de generarme el neutro, con lo cual vamos a tener entonces en nuestro voltaje una línea viva, un neutro y una tierra. Después del transformador de aislamiento hacia el UPS y por ende hacia el equipo. Con esto aseguramos un correcto funcionamiento. Lo ideal es un UPS por el tema de las baterías, por el tema del soporte en caso haya una pérdida de energía, para dar el tiempo de apagado. El UPS da una autonomía normalmente de 10 minutos. Este tiempo es exclusivamente para apagar el equipo de forma correcta. No se recomienda el uso del equipo en modo batería si hay un corte de fluido para analizar muestras, ¿correcto? Entonces, ya tenemos hasta aquí prácticamente todo lo que necesitamos para nuestro equipo. ¿Qué necesitamos adicional? Estos equipos utilizan la computadora. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que la computadora debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? En este caso, para trabajar con el software SYNGISTIC para la versión de absorción atómica para Windows 10. Nosotros por recomendación trabajamos con la marca Dell, el modelo Optiplex 3046 o unos superiores como puede ser el 3050, pero las características específicas que necesitamos para nuestro equipo es que sea de Windows 10 de 64 bits profesional. 64 bits es
sí es completamente obligatorio prácticamente para que el software opere de manera correcta. No recomendamos en este caso el uso de computadoras compatibles, ya que el software no ha sido testeado por fábrica, digamos, en esos sistemas, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos a grosso modo lo que necesitaríamos y cómo trabaja, ¿no? Hacernos a la idea de que nuestro equipo no es el equipo que está sobre la mesa simplemente y que lo utilizamos para analizar, sino un conjunto de accesorios con el equipo con el cual nosotros vamos a poder realizar nuestro trabajo diario. Entonces, aquí entramos a la parte de los mantenimientos preventivos que debemos tener. En los mantenimientos preventivos se están considerando dos tipos. El mantenimiento periódico, ¿no? Que es un mantenimiento que lo realiza, el periodo recomendado es semestral, ¿sí? Es realizado por los ingenieros de servicio. Este es un mantenimiento muy integral, interno del equipo, revisión de calibración de longitudes de onda, correcciones, limpieza óptica y lo que es la verificación de rendimiento, ¿no? Esto es lo periódico, la recomendación de nosotros es realizarlo semestralmente. Y lo adicional que tenemos en estos casos es la parte del mantenimiento usuario, que es a lo que va enfocado esta presentación. Tenemos, esto digamos es lo que podemos considerar como un mantenimiento usuario. Los periodos recomendados para hacer este mantenimiento pueden ser diarios, pueden ser semanales o pueden ser mensuales. Eso va a depender de acuerdo digamos, a la realidad de cada laboratorio, al número de muestras que vamos a trabajar. El tipo de muestras también va a afectar. Entonces, todas esas variables van a generar si lo hacemos diario o semanal o mensual. Revisión de los requerimientos del área de trabajo, como lo hemos visto en la primera parte. Y la limpieza del sistema de atomización con la revisión y cambios de filtros. Entonces, esos son conceptos que debemos tener. En esta parte es lo que nos vamos a abocar. En el mantenimiento usuario, revisión del ambiente de trabajo, consideremos como un tema diario, ¿no? Llevar nuestra lista con nuestros parámetros. ¿Qué debemos hacer día a día? Medir la temperatura y humedad relativa del ambiente. Como ya lo hemos visto, esta temperatura óptima está entre 20 más menos 2 grados y una humedad relativa de 20 y 80. Para eso se tiene que utilizar un termohigrómetro calibrado. De preferencia, el termihigrómetro tiene que ser del laboratorio y tiene que estar cerca al equipo para un correcto, una validación de la data, ¿no? Para poder validar que esos datos son correctos. Como ya le he comentado, ¿qué pasa si no tenemos, digamos, si no tenemos control de estos parámetros? Vamos a generar un ambiente ácido o en el caso un ambiente con condensación ácida. Los gases para el análisis. Ya conocemos que los gases tenemos el aire, tenemos el acetileno y tenemos el óxido nitroso, ¿no? ¿Qué implica esta parte de la revisión diaria? Es revisar las presiones con las que vamos a trabajar. Como podemos ver, nosotros manejamos las presiones para el aire 58 psi, acetileno 14.5 psi y óxido nitroso 58 psi. Esas son las presiones que van a ingresar al equipo. Y eso lo podemos verificar en los manómetros que se encuentran antes del equipo para los gases como acetileno, como óxido nitroso, y en el manómetro en el que está en el mismo filtro de aire. ¿Correcto? Entonces, ahora, aquí entra la parte de por qué es importante. Uno, con eso aseguramos de que la compresora está funcionando, que las llaves están abiertas, y digamos que son las presiones de trabajo, pero hay algo muy importante y por el cual lo menciono, que es el tema del acetileno. En el acetileno la recomendación no solo es verificar diariamente el consumo, la presión de ingreso al equipo, sino el consumo del balón. Como vemos, los balones de acetileno normalmente llegan nuevos con una presión de 400 psi, más o menos. Y por recomendación, máximo se puede utilizar el balón de acetileno hasta 85 psi. Menor a eso, ya no es recomendable utilizarlo. ¿Por qué? Por ingreso de acetona. Y
¿Qué implica el ingreso de la acetona a nuestro equipo? Que puede contaminar el filtro, que puede contaminar las tuberías internas, que te va a generar inestabilidad en la flama, te puede ocasionar, digamos, problemas netamente en tus resultados. Entonces, por ejemplo, si hoy en la tarde estoy analizando y veo que mi balón está en 100 PSI y ya está acabando el día, entonces lo que yo debo de hacer en ese caso es, si no tengo otro balón de acetileno en la caseta de los gases, o solicitar que lo trasladen. Se recomienda que el balón de acetileno esté por lo menos una noche en reposo en la caseta de gases para poder realizar el cambio. Ha pasado muchas veces, digamos por experiencia, que se encuentran esos restos de acetona en las líneas y conversando, digamos, se entiende a veces que no llevan el control del balón y cuando se percatan ya están en 60 PSI. Ya bajaron, ya pasaron los 85, ya están en 50. ¿Qué hacen? Inmediatamente traen un balón de acetileno y lo instalan y comienzan a trabajar. Realizar esa acción sin pensar, ese balón ya ha estado revuelto, se ha movido en el traslado, la acetona está revuelta, digamos, dentro del balón, no está sentada en la base y por ende ya estás ingresando. Así tu balón nuevo tenga 400 PSI, ya estás ingresando acetona al equipo. Por eso es importante tener, digamos, o llevar el control de estos parámetros, ¿sí? Continuando, tenemos también algo que se recomienda que es el control de lámparas y absorbancia. Para hacer el control, o por qué es importante llevar el control diario de las lámparas, de las energías de las lámparas. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que normalmente doy es, yo verifico con cobre y yo verifico que mi energía de cobre es 80 de energía. Puedo yo llevar ese dato todos los días, 80, 80. ¿Por qué? Porque yo voy a percatarme si es que tengo un cambio brusco en esa energía. Por ejemplo, tengo 80 en cobre y también analizo fierro y tengo 60 en fierro. Si yo no llevar un control y de la noche a la mañana esas energías caen, yo no sabría si es netamente problema del equipo o problema de la lámpara. Si solamente cae, por ejemplo, la de cobre de 80 y cayó a 70, cayó a 60, pero mi fierro siempre se mantiene en 60, puedo inducir que es un tema de deficiencia en la lámpara. Nosotros normalmente recomendamos, digamos, muchas veces nos preguntan cuánto tiempo tiene que se puede cambiar las lámparas. Por recomendación netamente de Perkin es a 5000 miliamperios horas de uso. Ahora, las lámparas antiguas tenían un contador de mercurio, ¿no? Las actuales ya no es posible que cuenten con esa variación. Esto de aquí es la ventana de lámparas del software Syngisti, de las últimas versiones. Si podemos ver aquí, les puedo mostrar, el equipo te reconoce el número de serie de la lámpara que tú estás colocando y la cantidad de miliamperios horas por el tiempo de encendido que tú estás llevando. Entonces, también esta es una herramienta para poder llevar el control. Normalmente te dice el proveedor pueden ser 5000 miliamperios horas o en todo caso 2 años, pero como les comento, eso es relativo de acuerdo a cada laboratorio, ¿no? Por ejemplo, tengo experiencia de laboratorios que analizan oro y utilizan en la lámpara de oro, lo utilizan las 24 horas del día, entonces sus lámparas se van a agotar mucho más rápido, ¿no? Capaz le están durando 4, 5 o hasta 6 meses. Es netamente el uso, pero sí es bueno llevar el control. Con el tema de las absorbancias es muy importante. Depende de la configuración, como ya hemos visto en presentaciones anteriores, el valor. Por ejemplo, para un nebulizador estándar de metal, sabemos que con 5 ppm de cobre está alrededor de 0.250 de absorbancia. Entonces, siempre es bueno llevar nuestro control, ¿no? Si estoy sobre ese valor, está correcto, podemos seguir trabajando. Si está muy bajo, implicaría hacer una limpieza, ¿no? El área de trabajo. Como ya le he mencionado, el área de trabajo tiene que ser completamente libre de vapores ácidos. A ver, aquí por ejemplo, me ha tocado ver, digamos, en algunos lugares que, por ejemplo, llevan su carrito con sus muestras a analizar. Terminan sus muestras, sus 2 bandejas, y por la carga de trabajo que tienen, ese carrito lo dejan al costado y entra otro carrito. O sea, sin darnos cuenta, estamos generando el ambiente ácido. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo muestras que ya han sido analizadas en el laboratorio, en el ambiente del instrumento. Y esas muestras van a ir generando el vapor ácido.
Entonces, la recomendación es libre de ácidos, libre de vapores ácidos, analizas tus muestras, tapas las fiolas, los envases que ya has leído y inmediatamente culminas tus lecturas y retiras tus muestras, ¿no? Hay que tratar de mantener el ambiente correcto, completamente limpio, ¿sí? Esto de aquí, diario. Ahora, vamos a ver lo que tenemos que revisar en nuestro trabajo de manera semanal, ¿no? La purga de la compresora es importante. Como le comenté, la compresora, esa es la compresora que nosotros, digamos, también ofrecemos junto con el equipo. Es una compresora probada por Perkin-Elmer para su uso. Esta compresora es libre de polvo y aceites y partículas. Las partículas, obviamente, eso va a trabajar con el filtro de aire acetileno. La importancia de esta compresora, o digamos, es que tiene purga automática. Si podemos ver, es pequeña, no genera mucho ruido. En la parte de atrás se va a tener una botellita donde va a ir llenando el líquido, el agua que se va generando, digamos, por el mismo uso, ¿no? Entonces, la recomendación ahí es netamente verificar el envase e ir desechando el agua que se esté generando. También contamos equipos con este tipo de compresoras que también hasta hace un tiempo nosotros éramos proveedores, que también es compresora libre de aceites para su funcionamiento, no usa aceites para el motor, pero su purga es manual. Entonces, ¿cómo se realiza la purga en este caso? En la parte baja de la compresora tiene una especie de llave, una rosca, que lo que van a hacer ahí es netamente abrirla ligeramente para que libere toda la presión del tanque y por ende elimine toda el agua que pueda generar por condensación. Esto, como le comento, es de acuerdo al lugar, ¿no? Lo podemos comentar como semanal, es bueno llevar el control, pero si estamos en lugares donde la humedad es muy alta, entonces tendremos que hacerlo capaz con mayor regularidad, ¿no? Puede ser cada 2 días, puede ser en las mañanas, depende mucho eso del lugar donde nosotros nos encontremos. La idea de esto es evitar que esa humedad ingrese a los filtros, en todo caso ingrese al equipo y que los filtros sean los que se encarguen de reseccionar toda la contaminación, ya que para eso es su función, ¿no? La intención de verificarlo con tiempo así es prolongar la vida útil de los filtros y por ende del equipo. Algo que también tenemos que tener en cuenta es netamente el sistema de atomización. Como ya hemos visto, aquí contamos con el sistema de atomización diferente a los modelos Analysis 400, 200 u 800, ¿no? Acá, como lo hemos visto en otras presentaciones, consta de una cámara, digamos, de una cámara y un ENCAP digamos, es más sencillo su uso. No implica muchos pernos ni roscas, es más fácil, ¿no? Entonces, es importante saber cómo retirarlo, ¿no? En la parte de atrás, como ven, tiene el pin de seguridad y una palanca de ajuste, que es lo que va a generar, digamos, se lleva la palanca hacia atrás y se va a liberar el sistema de atomización. La limpieza del sistema de atomización es muy importante por el hecho de evitar las inestabilidades que se puedan generar, contaminación por otros analitos que pueden tener problemas, digamos, en nuevas lecturas. Esto es muy importante realizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, es algo rápido, es un video de cómo se realiza, digamos, el retiro del sistema de atomización. No es nada complicado, ¿no? En este caso se ve la flama, vamos a ver dónde, ¿no? Se desconecta, digamos, la manguera y el cable, se presiona lo que es el botón de seguridad y se empuja la palanca hacia atrás y sale completamente el sistema de atomización. Como ven, es muy sencillo el uso, es práctico y eso, digamos, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Retirarlo para poder hacer su mantenimiento. Y se puede colocar sobre su bandeja a fin de, digamos, tenerlo más ordenado. ¿Correcto? Es muy sencillo. Entonces, continuemos.
Aquí lo podemos ver ya desarmado. Vamos a ir viendo las partes. Tenemos lo que es la cámara de combustión. Por aquí tenemos lo que es el NCAP. Lo que normalmente se va a hacer la limpieza es a la cámara de combustión y al NCAP y el mismo quemador. La cámara de combustión, como ven aquí, se le está retirando el O-ring y queda completamente lista para su lavado. Se recomienda, o en todo caso, su limpieza puede hacer por lo usual, yo utilizo detergente para hacer su limpieza suave, interna, su enjuague, para ambos, tanto para la cámara como para el NCAP, y su enjuague, y que tiene que estar completamente seco antes de volver a ensamblar, ¿sí? Aquí, como vemos, también tenemos al nebulizador, el flow spoiler y el quemador. Para hacer la limpieza del quemador es muy importante, como ven aquí, el retiro del sensor, del imán. Muchas veces se deja remojando el quemador en ácido nítrico al 10%, pero esos vapores ácidos pueden corroer el imán, entonces por eso se tiene que retirar. Se puede dejar de un día para otro el quemador, digamos, remojando, y después se va a enjuagar. Dependiendo de la carga laboral, siempre es recomendado tener dos, ¿no? Dos quemadores, mientras uno se está lavando, el otro está trabajando, de la misma manera los NCAP, ¿no? Eso depende mucho de la carga laboral. Entonces, estas son todas las partes que comprenden el sistema de atomización. Aquí vamos a ver, este es el NCAP. El NCAP en estas partes cuentan con 4 rines, pequeños rines. La idea sería retirarlos, esos 4 y el grande, para hacer una limpieza sin ningún problema. Una vez que se hace la limpieza, está seco, se colocan y se puede ensamblar. ¿Correcto? Entonces, continuamos con esto. Esto es muy importante, el tema de los nebulizadores. Dependiendo del tipo de nebulizador con el que vamos a trabajar, también es importante la revisión interna del nebulizador. A ver, aquí tenemos el nebulizador de alta sensibilidad. Es importante verificar este capilar. El capilar, por el tiempo de uso, muchas veces se va desgastando el O-ring y eso te puede generar fluctuaciones en tus lecturas. Entonces, esto de aquí netamente es un consumible, habría que tener distintos capilares para hacer la revisión y el cambio. Si el O-ring está gastado, no está haciendo un buen contacto, vas a tener fluctuaciones. La aguja, como ven, este es el NAC, la aguja, el cuerpo, el espaciador y la bola de impacto. Es importante la revisión y también es muy importante saber el orden, cómo se arma y se desarma. He tenido experiencias por clientes, digamos, que habían presentado baja absorbancia y al revisar el equipo lo habían desarmado y habían olvidado, en todo caso no se encontraba lo que es el resorte. El resorte es una parte fundamental del nebulizador, ya que es el que te va a generar, digamos, el movimiento horizontal y con ende vas a mejorar o disminuir, aumentar o disminuir la absorbancia. Entonces, es muy importante desarmarlo, revisar cómo están los O-rines, limpiarlos con el capilar de metal, limpiar la aguja internamente, revisar los O-rines para ver si están bien, engrasarlos, para eso el nebulizador incluye esta grasa, que también se recomienda en los mantenimientos tener para hacer la lubricación neta de los O-rines. En el caso del nebulizador estándar de metal, ven, es la misma metodología. Acá podemos ver el spring, que era lo que le comentaba, que no se encontró cuando se hizo la revisión del equipo y por ende estaba dando poca absorbancia. Es muy importante la revisión de esto, ¿por qué? Porque se ve las condiciones de este O-ring, por ejemplo. Si no se retira el nebulizador, solo se retira el nebulizador cada vez que se hace el mantenimiento, digamos, periódico, estos pueden conllevar a derrames, y esos derrames te van a ocasionar fluctuaciones y vas a tener problemas, ¿no? La importancia de la revisión de los O-rines y la lubricación. Lo importante aquí, netamente, es la aguja.
la aguja, cuando se manipule, simplemente tener mucho cuidado con el biselado. En este caso, en estos de aquí no cuenta con el biselado, es redondo, pero hay que tener cuidado de que no esté doblado. Y aquí el biselado sí que se mantenga. Tener cuidado simplemente con esto, ¿no? Esto es importante conocer para poder ensamblar correctamente. Entonces, continuando con esto, tenemos lo que es el sistema de atomización en módulo de flama, tenemos también el drenaje. Esto es muy importante revisarlo. Como vemos aquí, tenemos el conector del drenaje, tenemos la manguera, el loop y la botella para residuos. Este loop es muy importante que esté conectado siempre y está reconocido por el equipo con este cable. Cuando nosotros, digamos, se mueve la botella o se desecha el residuo, es importante que por la tubería se le agregue el líquido, puede ser el agua, para llenar el loop, porque este loop tiene un sensor. Si este loop no está completamente lleno de agua, te va a aparecer en el software que no hay drenaje conectado. Entonces, este loop tiene dos sensores, el de llenado del agua y si ven aquí abajo, el del llenado de la botella de residuos. Entonces, muchas veces se presenta el caso de que no está conectando mi drenaje y es por suciedad, digamos, en esto. He pasado, por ejemplo, cuando analizan muestras orgánicas, por ejemplo, mosto, genera una especie de algas en esos sistemas y esto muchas veces te genera de que no llegue completamente el sensor. Entonces, por eso también es importante la revisión, ¿no? Como se puede ver aquí, yo recomiendo, en sí el equipo tiene su sensor para la botella de drenaje, pero yo recomiendo no llenarla más del 30% de la capacidad. ¿Por qué? Porque si tú estás analizando y tu botella ya está a la mitad y tú continúas analizando, ya calibraste, ya pasaste tu QC, te toca justo las muestras y te aparece que no hay drenaje conectado y tú verificas y todo está bien. Pero ¿qué pasa? Pasa de que tu botella ya está al límite y ya está rozando el sensor. Entonces, por un momento, mientras tú analizas, ya está llegando y por un momento se desconecta y otros no. Entonces, la idea de esto, para no tener problemas, digamos, en tus lecturas, es la recomendación hasta el 30% del drenaje y su eliminación. Con eso no vas a tener ningún problema de desconexión del sensor. Es su función, se entiende que la función del drenaje es suavizarte que ya está lleno, pero si estás a mitad de unas lecturas, es preferible, digamos, que no tengas esas interrupciones, ¿sí? Entonces, continuando con esto, vamos a ver. Filtros del equipo. Hay algo que sí debemos revisar siempre, y es los filtros de aire, en este caso el modelo Pinnacle 900, que también están para el mismo lado para el Pinnacle 500, es este filtro. El equipo de por sí trae filtros y la recomendación siempre es revisarlos y ver si tiene mucha cantidad de polvo, que no es lo recomendado, se recomienda el cambio. ¿Por qué? Porque ese polvo ya está ingresando, si ya está saturado completamente el filtro, ya está ingresando a la fuente. Y eso hay que evitarlo de todos modos, ¿no? No debemos llenar el ventilador interno con polvo porque puede generar problemas. Estoy mostrando esta última, este es del otro lado, ¿no? De la parte izquierda del equipo, que netamente es cuando utiliza, ya que esta parte está la fuente del horno de grafito. Si tuvieran horno de grafito, bueno, es para comentar, estos de aquí no llevan filtro, ya que es salida. ¿Ya? Este es entrada de aire y este es salida. Es para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a pasar un tema, digamos, unas mediciones mensuales que podemos verificar, que es el voltaje. Ya le comenté que el voltaje es 220 voltios en alterna más o menos 2% monofásico. ¿Sí? Bueno, acá quiero hacer un paréntesis, por favor, para comentarles o recordarles que pueden ir dejando sus consultas en el chat de la presentación y una vez que culminemos vamos a responderlas, ¿sí? Gracias. Bueno, continuando, tenemos esto.
¿Cómo ver lo que es monofásico? Lo que lo comentaba, ¿no? Un voltaje de línea neutro, 220 voltios, voltaje de línea tierra, 220 voltios, voltaje neutro tierra, menor a 1 voltio. Esta es una configuración normal de los equipos, ¿no? El neutro normalmente es el que tiene, digamos, el conector más grande, el agujero más grande, la línea y la tierra. Y que el pozo a tierra, digamos, la descarga de la tierra tiene que ser menor a 10 ohmios. Esto lo va a ver netamente, digamos, el laboratorio, la parte de mantenimiento, porque los pozos a tierra se hacen también sus mantenimientos, normalmente son semestrales, ¿no? Eso sí es importante porque incluye su certificado. Entonces, ¿dónde medimos esto? Como ven, la parte de mantenimiento puede realizar esas mediciones. Netamente se desconecta el cable del equipo y se mide, ¿no? 220.4 voltios en este caso, y aquí entre línea y tierra 220.7. La diferencia de estos es menor a 1 voltio, por eso que el voltaje entre neutro y tierra va a ser menor a 1 voltio. Ese es el voltaje monofásico que vamos a lograrlo con nuestro transformador de aislamiento y con nuestro UPS para protección. Muchas veces no nos percatamos y los voltajes son elevados o son muy disparejos, o en nuestro laboratorio tenemos horas exactas donde encienden otros equipos de mayor potencia y nuestro voltaje varía, no es 220, sube picos. Esos picos pueden afectar el equipo. Es por eso que se utiliza a veces el mismo UPS para una estabilidad, o si fueran, digamos, casos más agresivos, hasta estabilizadores adicionales. El tema de la campana de extracción, como ya le comenté, es muy importante el uso. Acá podemos ver los flujos de extracción para aire acetileno, una flama pequeña, de 200 a 250 CFM, acetileno y óxido nitroso de 250 a 300 CFM. Entiendo de que decir CFM normalmente no se escucha mucho, ¿no? Es pies cúbicos por minuto, y para realizar esta medición se tiene que utilizar un anemómetro, un instrumento digital que es un anemómetro digital. Ahora, le voy a comentar básicamente cómo se tiene que medir este tipo de parámetros, ¿no? Como hemos visto, CFM es pies cúbicos por minuto. Entonces, esta explicación que voy a hacer entra directamente para las condiciones de los equipos a los cuales nosotros hemos proveído las campanas. ¿Por qué? Porque la campana tiene la medida que le estoy indicando, ¿no? Tiene de 30 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Y el motor que se está utilizando es un motor de 1/3 de HP. Entonces, eso va a aplicar, digamos, para nosotros, pero es importante que conozcan cómo podrían hacer ustedes mismos el cálculo. Entonces, tenemos los datos de las medidas de nuestra campana, vamos a colocar nuestro anemómetro en la línea exacta del flujo con la campana extendida y vamos a medir. Entonces, bueno, es la fórmula del caudal, ¿no? La velocidad por el área. Realizando los cálculos, digamos que yo quiero determinar 200 CFM. Entonces, haciendo el reemplazo, vamos a necesitar que para 200 CFM la velocidad es de 413.22 pies por minuto. Eso hago la comparación y lo llevo a metros por segundo porque muchas veces no contamos con un anemómetro, sino contamos capaz con otro instrumento que pueda medir la velocidad y me da mi valor por metros por segundo. Entonces, es como para hacer una comparación, ¿no? Si yo obtengo con ese instrumento el flujo en esas condiciones 2 metros por segundo, puedo dar fe de que estamos llegando casi a la configuración de 200 CFM. Para el mismo modo, para 300 CFM hacemos el mismo cálculo y llegamos que para 300 CFM es 3.15 metros por segundo. Entonces, con ese instrumento, si no contamos con el anemómetro, si estamos en el rango entre los 2 y los 3 metros por segundo, podemos dar fe de que estamos dentro del establecido y que nuestro equipo está trabajando correctamente. Ahora, para comentar algo bien importante aquí, estos son los flujos de extracción. Lo que tenemos que tener en cuenta muchas veces es, ¿qué pasa si yo apago la campana? Si yo apago la campana y no lo utilizo, no tiene por qué entrar aire. Muchas veces en laboratorios ingresa flujo de aire proveniente del exterior. Eso hay que evitarlo colocando en una compuerta en la tapa para que solamente se abra cuando se prende el motor y extraiga hacia afuera y no ingrese, porque si ingresa aire puede estar ingresando con polvo. Y una de las partes que no requerimos es que nuestro ambiente de trabajo esté contaminado, ¿correcto?
Los filtros de aire acetileno también es importante. Nosotros realizamos esta revisión en los mantenimientos, pero si por ende el laboratorio cuenta con mucha humedad, la compresora genera mucha humedad, mucha condensación, también se pueden revisar de manera mensual y revisar el tema de los filtros. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? Netamente, se cierra la llave de paso de aire y de acetileno y se purga. Desde el equipo se va a purgar los gases. Muchas veces es importante que en algunos laboratorios recomendamos el hecho de que tanto el acetileno tenga su purga en el mismo balón, ¿no? En la salida, y la compresora también. Con eso nos aseguramos de que la presión va a ir a cero. Una vez que la presión está en cero completamente, se va a retirar el filtro de acetileno que se va a girar en sentido antihorario, y los cartuchos. Estas son las capuchas, digamos, de los cartuchos del filtro primario y el filtro secundario, que también se van a retirar. Cuando no tiene presión, se gira, hace un giro pequeño antihorario y sale hacia abajo. De la misma manera, el filtro secundario. Es importante la revisión de esto para determinar de que al equipo no le está entrando. ¿Qué pasa si le entra humedad? ¿Qué pasa si le entra agua a la caja de gases? Eso te va a generar un deterioro de la caja de gases y te va a generar problemas internos. Entonces, te puede dañar, capaz ya no te reconoce la presión, capaz ya los flujos que tú estás mandando desde el equipo no son los correctos, tú ves que tú le estás dando una flama grande y te da una pequeña, no libera. Entonces, esos son problemas, digamos, internos, y eso es específicamente lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mismo filtro, tenemos el filtro de acetileno con el número de parte, ¿no? Tenemos el filtro de aire primario con que termina en 710, el 714 para el acetileno, 710 para el primario y el 711 para el secundario. Nosotros hacemos los cambios, pero ¿qué pasa si ustedes revisan y ven que hay humedad? Normalmente en esos filtros, como este es el ingreso, este filtro primario es el que se puede humedecer. Se va a humedecer de todas maneras si tu compresora tiene agua, condensación. Pero este filtro secundario debe estar completamente seco. Entonces, si encontramos humedad, se pueden secar los filtros, pero siempre verificando de que las condiciones en las que se están puedan continuar usando, o en todo caso, el cambio, ¿sí? Si yo encuentro que en los dos hay humedad, eso quiere decir que mi frecuencia de purga de compresora es demasiado prolongada y que la agua que está generando es demasiado. Aquí podemos ver ya abierto, ¿ven? A veces arrastra suciedad en las líneas, ¿no? Vemos el filtro de aire, se tiene que limpiar completamente los rings internos, se limpia la capucha y se conecta nuevamente. Y esto de aquí es el filtro de acetileno, como ven se retira, solo se enrosca y se retira y se cambia. Eso, el filtro de acetileno, por lo usual, si llevamos los cuidados completos con el balones, con todo, eso lo hacemos netamente en los mantenimientos periódicos. Entonces, resumiendo todo esto, son muchos parámetros los que nosotros tenemos que considerar y debemos de tener presente para asegurar que nuestro equipo va a trabajar bien, para asegurar que vamos a tener resultados confiables, que no vamos a tener reprocesos, que no vamos a tener el tema de inestabilidad y que por ende vamos a tener que leer nuevamente un batch, vamos a tener que leer nuevamente muestras, ¿no? Entonces, por eso que les presento esta parte como un checklist, ¿no? Que es básicamente un modelo de control. Como ven, es el checklist para el modelo del equipo, código del equipo en el cliente, el número de serie y lo que nosotros podemos hacer. Revisión del filtro de la fuente de voltaje, si ha cambiado, qué acciones se han tomado, flujo de extracción está correcto en los valores que deben estar, el módulo de flama se ha hecho limpieza, los filtros de aire acetileno se han revisado, están en correctas condiciones, pueden seguir operando, el drenaje se ha vaciado, no presentó problemas, se purga la compresora en los periodos recomendados, la temperatura del ambiente es un dato que se puede tomar, y la humedad del ambiente también se va a tomar. Las observaciones y llevar. Esto, por ejemplo, es un checklist para un control mensual, ¿no? Que se puede hacer una vez a la semana y por ende vas a llevar un control específico de tu instrumento. Entonces, ¿qué pasa si no llevamos? Como le hemos dicho, aparte de los problemas, hay una parte muy importante que es el tema de los daños y costos y las paradas del equipo por problemas internos. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar aquí, ¿no? Este es el caso de un nebulizador que no se ha retirado o no se hace la limpieza y se sigue utilizando.
está dentro del NCAT, es un modelo NALIS 400, y como ven, se genera el óxido. El ORIN también se deteriora, y la idea de esto es hacerle su limpieza. O sea, no podemos trabajar en esas condiciones porque nos va a generar contaminación, nos va a generar inestabilidad. Este es un nebulizador de metal con aguja de Venturi de platino rodio. Como ven, el platino rodio, el Venturi no se está afectando por la corrosión, pero lo demás sí. Entonces, por eso, todas las demás partes es metal. Entonces, para concentraciones, si yo sé que analizo muestras al 10% o al 25% en concentrados, tengo que hacer una limpieza periódica. ¿Y eso qué te va a conllevar? A un gasto. En este caso, un nebulizador es aproximadamente $1.500. Entonces, si vemos desde la parte de costos y tiempos, se ve justificado el hecho de las limpiezas, ¿no? Acá podemos ver un NCAT, que también como no se ha hecho la limpieza periódica y se genera, miren, esa suciedad, ese moho que puede darte inestabilidades. Si esta parte de aquí se obstruye completamente y no tienes un buen drenaje, ¿qué va a pasar? Toda tu muestra líquida se va a almacenar y se va a llenar en la cámara. Entonces, vas a tener lecturas inestables completamente, se te puede correr el riesgo de que se te apague la flama, no vas a poder analizar y te vas a percatar que no está drenando correctamente. Entonces, es importante también ver que el flujo del drenaje sea adecuado. Y el costo de un ANCA que está alrededor de los $1.100. Este es un caso, por ejemplo, de una caja de gases. Como ven, las tuberías internas tienen una coloración. Acá se puede evidenciar el hecho de ingreso de acetona cuando no se tienen los cuidados debidos con el balón de acetileno netamente. Esto contamina internamente las tuberías y por ende te va a arrastrar a tus lecturas. No te vas a percatar seguramente, vas a encontrar inestabilidad y netamente va a ser por estos problemas, ¿no? Y una caja de gases, $2.900. O sea, si vamos sumando cositas por cositas, vamos a ir viendo que el costo es muy elevado, ¿no? Por eso es que la idea es poder cuidar, ¿no? Acá podemos ver corrosión en una fuente, ¿no? Condensación interna, y esto es netamente por un ambiente corrosivo. Si nuestro laboratorio está cerca donde preparan muestras y tenemos un sistema de extracción que va a jalar y está metiendo el vapor de otras áreas, eso tenemos que evitar. Y nosotros vamos a percatarnos, ¿no? Esto reduce drásticamente el tiempo de vida de las partes internas y te generan tus costos. Aquí es muy importante, como ven, la tarjeta de lámparas, estamos viendo aquí corrosión interna, ¿no? Y aquí hay algo que sí quisiera tomar y comentarles. Este es un conector de una lámpara, como ven los pines están quemados. Esta es una nueva. Esta es la lámpara EDL. La recomendación que yo le hago a los usuarios es que si vas a trabajar con EDL en tu proceso diario, lo ideal es, si vas a comenzar ahora, es conectar tu driver cuando el equipo esté apagado. Conectas tu driver, conectas tu lámpara, enciendes el equipo y vas a trabajar. Pero ¿qué pasa si tienes que analizar arsénico o bismuto u otros analitos, otros elementos EDL, y no quieres estar apagando el equipo? Pues entonces tu driver siempre tiene que estar conectado y lo único que vas a hacer es el cambio de la lámpara EDL y su reconocedor. Entonces con eso no estás desconectando ni conectando. Corres el riesgo de conectar mal y dañar estos conectores. Cortocircuito en eso puede ocasionar daños en la tarjeta, ¿sí? Y cuesta. Bueno, espero que esta presentación haya sido de ayuda para ustedes. Igual vamos a verificar si tuvieran sus consultas, sus dudas, por favor, me las hacen saber para poder ir respondiéndolas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy buena tu exposición, todo muy claro. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una consulta de Moisés. Él pregunta, ¿por qué no utilizar el UPS cuando no tenga fluido eléctrico? ¿Qué es lo que sucede? Ya, lo que pasa es que el UPS en sí depende mucho del tiempo de baterías, el tiempo de la carga que te va a dar las baterías. El concepto de un UPS es para protección del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes unas baterías, digamos, tu UPS de 2 kVA con un banco de baterías pequeño que te da autonomía a ese consumo del equipo de 5 minutos, 10 minutos, lo ideal es apagarlo. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a trabajar
estás consumiendo la corriente y estás consumiendo ese tiempo que se va a acelerar. Entonces ya no te va a durar 10 minutos si continúas trabajando, te va a durar, por ejemplo, 3 minutos, 2 minutos, y de todos modos se te va a pagar. La idea de eso, netamente, el UPS es para protección. Ah, gracias, José. Aquí tenemos otra consulta de Carlos. Él pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar los filtros? Sí, los filtros, como le comentaba, normalmente los cambiamos semestral. Lo hacemos en los mantenimientos periódicos. Es muy importante contar con todos los consumibles para los mantenimientos, sean horrines, sean filtros, y con eso aseguramos el correcto funcionamiento. Ahora, como lo estaba mencionando también, es bueno que si el cliente sabe que su ambiente tiene mucha condensación, mucha humedad en sus compresoras, puede hacer una revisión, ¿no? O sea, no, capaz no va a cambiarlo, sino revisar cómo están las condiciones de los filtros y ver en cómo va llegando, si mi control que estoy haciendo me está beneficiando en el tema de extender la vida de mis filtros. Ya, gracias, José. Aquí tenemos una consulta de Moisés. Él consulta, ¿el acetileno puede trabajar con 12 PSI? Adicional a eso, la información que tenemos es que el instrumento es un Perkin Elmer Analyst 400 y trabaja a 598 metros sobre el nivel del mar. Ya, mira, mientras más alturas tengas, la presión, como el acetileno trabaja a baja presión, vas a necesitar un poco más de presión. El equipo en sí, en especificaciones técnicas, te reconoce desde 13 hasta 14.5. 12 es muy bajo. Y te puedo comentar, por ejemplo, ¿qué pasa si tú en 12.5 el equipo te puede reconocer, digamos, o en 13? Tú vas a encender tu flama. Al momento que tú quieras hacer una variación de tu flama, digamos, le quieres poner más acetileno, el equipo va a consumir más. Entonces, por ende, tu presión va a bajar y tu equipo va a dejar de reconocer. Esto normalmente se da en el caso de que trabajes muchas veces con óxido nitroso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, digamos que tengo 13 en PSI, mi equipo lo reconoce y mi flama de acetileno enciende sin ningún problema. Pero al momento de hacer el cambio a óxido nitroso, el consumo de acetileno es el doble que de aire acetileno. Entonces, el óxido nitroso con acetileno está consumiendo el doble de flujo de acetileno y por ende va a caer la presión. Y en ese momento seguramente te va a apagar tu flama y te va a pedir presión. Entonces, por eso que lo recomendado es que esté en el rango de los 14.5 o un poquito más dependiendo de la altura. Ya, gracias, José. Aquí tenemos una consulta para el ingeniero Locio. Es referente, bueno, es de Moisés. Él consulta una lámpara de cátodo hueco nueva en stock. ¿Cuánto tiempo la puedo guardar? Hace referencia a que es una lámpara de oro. Ok, buenos días, Moisés. Bueno, en el tema de las lámparas de cátodo hueco, o sea, si estuvieron en alguna de las charlas anteriores, normalmente están rellenas con gas. Ese gas es normalmente neón o a veces argón también, que son gases de moléculas grandes. ¿Ya? Eso es justamente para evitar el paso, digamos, de las moléculas a través del vidrio y del cuarzo que normalmente tienen en la pared frontal. Entonces, normalmente en elementos que son, digamos, de aleaciones, porque normalmente a veces son aleaciones de elementos nobles, digamos, o sea, en el caso del mismo oro, no debería haber problemas, digamos, de desgaste. En un tiempo, bueno, que estemos hablando de 1 o 2 años, ¿no? O 3 años de repente. Porque hay otros elementos que sí, ¿no? Los elementos, normalmente los halógenos pueden ser los arsénico, bismuto, selenio, que digamos, sí por el mismo hecho de que los elementos en sí son volátiles, o sea, degradan también parte del gas, ¿no? Entonces, se va perdiendo, digamos, y a veces puede perderse en un tiempo muy corto, por eso es que esos elementos no se recomiendan utilizar lámparas de cátodo hueco, sino las lámparas EDL, ¿no? Como experiencia personal, yo les puedo contar de que alguna vez encontré, o me hicieron, digamos, referencia a un equipo que estuvo guardado 25 años, ¿no? Con todas las lámparas. Entonces, las lámparas de cobre, por ejemplo, funcionaban normal, ¿no?
pero ya las otras lámparas sí estaban degradadas, ¿no? Estamos hablando de algo que estuvo guardado 25 años. Ok. Ya, gracias, ingeniero. Aquí tenemos una consulta de Gladys. No, Gladys hace una consulta referente a, acá dice, ¿cuándo se sabe que debo cambiar el nebulizador de alta sensibilidad? ¿Cómo debe estar la aguja? Si ésta se encontrará al ras del inicio del nebulizador. ¿Es correcto? Bueno, hace referencia a la interfase en un Analyst 300, que considera que es muy difícil limpiar con un alambre. A ver, ¿entendí la primera parte? Sí. ¿Puedo de repente? Sí, Jessica, por favor. Ok. Buenos días con todos. Bueno, Gladys está consultando acerca de cuándo se debe cambiar el nebulizador, ¿verdad? Bueno, lo que se tiene que hacer es, no hay un tiempo, había especificado José en su presentación que hay una referencia que es semanal, ¿verdad? Pero este cambio o este mantenimiento puede ser dependiendo de la situación del laboratorio, ¿no? Entonces, podría ponerse como punto de inicio, si es que no hay nada de experiencia, como semanal, ¿no? Ahora, no sé si se refiere al hecho de hacer el cambio total, o sea, a cambiar el nebulizador o hacer el mantenimiento. Si es cambiar, tendríamos que verificar esto con los análisis que siempre se hacen, ¿no? De estabilidad y que hay una buena recuperación de algún material de referencia o un control de calidad. ¿Cómo debe de estar la aguja? Bueno, la aguja, lo que conocemos es que tiene una forma que es lineal, ¿no? Entonces, si es que esto está ligeramente doblada, ya deberíamos estar viendo que va a presentar problemas en los análisis. Y lo otro que preguntó es si se encuentra al ras del inicio del nebulizador. Eso comentaste, creo que era de un equipo, Olga, de un 300, ¿no? Sí, un Analyst 300. En realidad no entiendo bien la consulta, eso al ras, pero no sé si las demás respuestas ha ayudado a lo que está ella en consulta. Podría de repente eso, poder preguntar ahora, ¿no? Para poder apoyarla. Uh-huh. Ya. Si podría escribirnos Gladys en el chat, dándonos más información. Si no, ya lo que podríamos hacer es que escribirle por interno, haciéndole las consultas para aclarar su duda. Entonces, bueno, vamos a seguir con las consultas. También tenemos una consulta para Jessica. Es respecto a las lecturas de arsénico. ¿Por qué es necesario usar el analizador de hidruros si tomo lectura directa? No me cuantifica todo el arsénico. Ok, en la última parte, justo esta consulta también igual no estoy entendiendo bien a Hans. Un favor, Hans. A ver, lo que está diciendo es que él tiene lecturas de arsénico y por qué es necesario usar un analizador, ¿verdad? Entonces, las lecturas de arsénico se pueden hacer tanto en flama como en por hidruros o también igual por ornografito. Él pregunta por qué es necesario usar analizador de hidruros. O sea, esto va a depender, ¿no? Como estoy comentando, se puede leer por los tres modos de sistema de atomización. Se puede leer por flama, se puede leer por generador de hidruros y se puede leer por horno de grafito. ¿De qué va a depender
qué es lo que decides, va a depender de cuánto es la concentración que estás queriendo determinar. Si vamos a leer en flama, posiblemente vas a estar leyendo pues en ppm, ¿no? Ya hasta porcentaje. Y si lees en hidruros, vas a leer en ppbs, ppts. Y en horno, dependiendo, o sea, qué situación estás, ¿no? O sea, va a depender mucho qué vas a analizar la matriz, ¿no? Y lo otro que hice, todo toda la lectura es directa, no me cuantifica todo. Claro que sí, los análisis de qué es de absorción atómica son análisis de análisis total, ¿no? O sea, no hay una forma de dividir que va a leer algún tipo de arsénico de valencia, algo así, ¿no? Es una cuantificación de arsénico total. No sé si por ahí va la pregunta, pero entiendo que cuantifica todo el arsénico que está presente en esa muestra, ¿ya? Okay. Ya. Gracias, Jessica. Regresando a la consulta de Gladys, ella escribió en el chat que usa un nebulizador de alta sensibilidad en un Analysis 300 y pregunta si cambia solo la aguja o el total del nebulizador. Ah, ya, ok. Claro, si vamos a hacer cuando ya el cambio, ¿no? Entonces estamos verificando que posiblemente la aguja estamos encontrando que está ligeramente doblada y quiere ya hacer, podría cambiarse solamente la aguja. Hay números de parte para poder hacer el cambio solamente de la aguja. ¿Cuándo cambiaríamos todo el nebulizador? Cuando también estamos encontrando que a pesar que hemos hecho el cambio de esta aguja, no se encuentra el análisis correcto, ¿no? Por lo general, si ya tenemos años trabajando con un nebulizador más de un año, yo recomendaría que ya cambien al nebulizador completo. Ya, gracias, Jessica. Jessica, acá hay otra consulta de José. Él pregunta, mis lecturas son en su mayoría de soluciones cianuradas en pH alcalino. ¿Qué consideraciones debo tener en la limpieza? Ok, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja, pues, los medios, ¿no? Ácido y base. Entonces, nosotros recomendamos siempre tener diferentes sistemas de atomización con todo el drenaje dedicados, ¿no? O sea, si vamos a trabajar cianurados, todo el sistema de atomización con un drenaje por separado. Ahora, si no tuviese esto, entonces el drenaje, al menos mínimo, tendríamos que cambiar, porque si ahí llega justamente el medio ácido, va a generar problemas, ¿no? Y si no hay pues recursos, entonces el sistema de atomización, luego que se ha usado los cianurados, enjuagar con bastante agua, y luego ya después recién con un medio ácido. Siempre observando que el drenaje ya se haya cambiado, ¿no? Jessica, gracias. Acá hay otra pregunta de Hans, que él también hace referencia a lecturas, si nos puedes apoyar. Si paso de un medio ácido sulfúrico de 100 lecturas, a tomar lecturas alcalinas cianuradas, ¿tengo que hacer el lavado del equipo con agua ultrapura? Sí, justo es lo mismo que había Sí. comentado para el anterior. Ajá. Hay que tener mucho cuidado en los cambios de uno a otro, ¿no? Tanto de básico a ácido o como de ácido a básico. Sí, lo mismo. Si estoy usando en el medio básico, enjuagar primero con bastante agua, sacar el drenaje y poner el del medio ácido y ahí empezar a enjuagar también con el medio ácido recién, ¿no? Y así viceversa. Ya. Gracias, Jessica. Acá tenemos una consulta para José. Ella dice, de Mayra, otra forma de realizar la limpieza del quemador, aparte de sumergir en 10% de ácido nítrico. Otra forma. Depende. Por ejemplo, lo normal que se utiliza es el ácido nítrico al 10% y dejarlo toda la noche. Pero si quieres hacer una limpieza, digamos, rápida también, lo puedes llevar a plancha en ese mismo medio
por 10 minutos. Otra consideración es también, si no tuvieras eso, se podría hacer por quitando los seguros, como le comenté, quitando el sensor, pasarlo por agua con detergente y asegurarse también de que esté completamente limpio y seco, ¿no? Pero lo usual es remojarlo con nítrico. Ya, gracias. Bueno, acá tenemos una consulta. Bueno, acá no indica el nombre, pero solo el número telefónico. Él pregunta, cuando uno termina una jornada de trabajo y se apaga el equipo de absorción atómica, hay una condensación de ácidos de la campana extractora. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Perdón, no te copié, Olga, disculpa, ¿me podrías repetir? Acá indica que cuando uno termina una jornada de trabajo y apaga el equipo de absorción atómica, indica que hay una condensación de ácidos en la campana extractora. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Esto. Es que si se te está generando condensación en la campana es por lo que no se está llevando el control de la temperatura y humedad en el ambiente. Para contrarrestar eso es netamente el control de la temperatura. No tienes que tener cambios bruscos. Cambios bruscos me refiero, por ejemplo, hay minas que en las mañanas tienen una temperatura alta y en las noches tienen una temperatura muy baja. Te puede generar condensación, ¿no? La idea ahí es que si ya está pasando eso, es hacer mantenimiento a la campana. Si aún no se puede hacer el mantenimiento a la campana, la idea también podría ayudarte a colocar una bandeja sobre el equipo, capaz, ¿no? Para que no caiga. La idea es que ese ácido, porque esa condensación, ese ácido puede dañar el equipo. O sea, en las mejores condiciones es justamente evitar eso, ¿no? Sí, para agregar una cosita más, o sea, bueno, el tema es como dice José, ¿no? O sea, si el metal está frío, de hecho el vapor ácido está corriendo y es impulsado primero por la llama y luego es succionado por el extractor, ¿no? Entonces, de hecho, la succión tiene que estar bien primero. Por otro lado, digamos, si quieren ayudar un poco en el tema de la temperatura, lo que tendrían que hacer después de terminar de trabajar es todavía permanecer la llama encendida, ¿no? Para que el calor siga fluyendo y el extractor siga jalando lo que pueda quedar. Porque si ustedes terminan de analizar y apagan inmediatamente, entonces, de hecho, con el frío que está afuera, porque normalmente todo está conectado, es un sistema de acero normalmente, se va a enfriar rápidamente y eso va a hacer que condensen. Lo otro que tienen que verificar también es qué distancias hay. Que a veces si la instalación es una instalación larga, o sea, con una tubería larga, entonces muy probablemente la velocidad de extracción tampoco no sea lo suficiente, ¿no? Y eso va a originar la condensación. O si hay muchos codos también, ¿no? Ok, José. Gracias. Acá hay otra consulta. ¿Cómo estabilizar la variación de presión? Acá dice del combustible que se suministra al equipo para evitar variación de la llama, cuando los equipos de absorción atómica están conectados a un mismo acetileno. Ok. Bueno, por experiencia, se recomienda a lo mucho utilizar un balón de acetileno para 2 equipos. Si tenemos más equipos, hemos tenido experiencia de tener más equipos en línea con un solo balón de acetileno, al equipo que le llega primero la presión va a trabajar normal, al segundo también, y los últimos van a sufrir. Van a sufrir con fluctuaciones, van a sufrir con problemas, digamos, en sus lecturas. Una forma de controlar eso es básicamente trabajarlo. Lo ideal es balón de acetileno para cada equipo. O sea, la idea que debemos tener nosotros en cuenta muchas veces es a veces optimizar los costos, pero también compararlo con los problemas que nos pueden traer, ¿no? Si vamos a trabajarlo con 2 equipos y el uso es constante, se utilizan los 2 a la vez, es complicado. Y más si un equipo vas a trabajar con flama aire acetileno y el otro óxido nitroso consume más. Por eso, lo ideal es un balón por equipo, máximo 2, pero que no haya más. Gracias, José. Acá hay una consulta de Ariana
Ella pregunta, ¿cuál es la presión mínima que debe indicar el manómetro para el cambio de los balones de óxido nitroso? El óxido nitroso, las recomendaciones que se deben tener para análisis es que siempre esté encendido su, su manómetro, su calefactor. No hay problema, el óxido nitroso puede agotarse, no hay un límite mínimo para poder trabajar, pero siempre llevar el cálculo, ¿no? Si ya estás en menos de 100 PSI, el consumo también es elevado para tus análisis, o sea, es como que ya, no, si ya estoy en 100, ya estoy por ahí, ya amerita el cambio. Además, tengamos en cuenta que el óxido nitroso, balón nuevo de 10 metros cúbicos, normalmente vienen con unos 3.000 a 4.000 PSI de presión, ¿no? O sea, es bastante tiempo. Entonces, no hay un valor mínimo, puedes consumirlo, pero la idea es que no te afecten tus lecturas. La idea es que no estés trabajando y a mitad de lectura se te apague, ¿no? Gracias, José. Acá hay una consulta para Jessica de Gladys. ¿Cuál sería el problema si lavamos con ácido clorhídrico, sobre todo cuando solo se usan soluciones cianuradas de trabajo? Sí, bueno, en el manual no indica hacer el mantenimiento con ácido clorhídrico. Siempre indica hacer con el ácido nítrico. Yo tengo referencia de personas que alguna vez han hecho esto de lavarlo con ácido clorhídrico y se ha presentado que el medio, ¿no?, ha presentado coloración. Eso significa que ha habido una reacción química ahí y se está oxidando, ¿no?, el material. Entonces, por esto es que no, ya por esta experiencia se recomienda no usar ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, acá habla de, sobre todo en soluciones anuladas, no sería necesario usar el ácido clorhídrico. Se enjuaga muy bien primero con agua bastante para que no reaccione el medio básico con el ácido que se va a poner y luego se deja limpieza con ácido nítrico. Esa es la recomendación que le puedo dar. Gracias, Jessica. Acá hay una consulta, bueno, no indica su nombre. Él consulta, ¿cuál es la altura de la mesa de trabajo recomendada? Para José. ¿Perdón, Olga? ¿Cuál es la altura de la mesa de trabajo recomendada? Eso Lo está que consultando. lo que nosotros trabajamos normalmente es 90 centímetros. Lo ideal también a veces es en laboratorios, puede ser una mesa, normalmente si hay la posibilidad de una mesa con ruedas, ¿no?, para poder mover el equipo para los mantenimientos, pero si es con ruedas, igual, con ruedas y la altura 90 centímetros. Es lo ideal. Gracias. Acá hay otra consulta para José. En lugares donde la energía es deficiente, ¿se puede usar un generador? ¿Por cuánto tiempo? Un generador. Normalmente, a ver, se podría utilizar un generador. El tema sería saber la potencia de ese generador, ¿no? Porque hay generadores que te van a alimentar de acuerdo a la cantidad de potencia que tenga que consumir. O sea, si tienes uno de gran capacidad, puedes trabajarlo por mayor tiempo, ¿no? No habría ningún inconveniente. Si es de menor capacidad, también tendrías que ver, pero eso ya son especificaciones del generador. Ok, gracias, José. Acá hay una pregunta de Talía. Ella consulta qué tiempo se debe, bueno, qué frecuencia debería ser, ¿no? ¿Se debe realizar el mantenimiento del equipo? Por mantenimiento periódico, con lo que Acá realizamos dice, nosotros. Sí. sí, ¿qué tiempo se debe realizar el mantenimiento, dice, del equipo? Ya, como lo comentaba en la presentación, lo recomendado es 6 meses. Ese mantenimiento, cada 6 meses es lo que nosotros usualmente hacemos los mantenimientos para hacer la calibración, verificación de rendimiento con el tema de la certificación. Ese tiempo también es importante mencionarlo que puede variar.
¿no? Capaz si el uso, el equipo lo usa mucho, capaz puede ser cada 4 meses, pero por lo ideal es semestral. Ya. Acá hay una consulta, dice, trabajo con un equipo de absorción atómica 280, ese 280. ¿Qué cuidados debo tener cuando deseo hacer lecturas de molibdeno y arsénico? 280 creo que es de otra marca. Trujillo de repente puede... De Trujillo nos podría indicar qué marca es. ¿Qué marca es? El 280 debe ser Agilent. O sea, Agilent, igual claro, creo que 280 es ellos les Agilent. voy a responder. Ah, ok. Ya. Bueno. Acá hay otra consulta. Bueno, acá dice, en estos equipos se puede realizar la lectura en forma secuencial y cuántas lámparas usan. Y en los equipos de Perkin no se puede, no se realiza en forma secuencial. Cada analito cada elemento es una lámpara que se analiza en el momento, ¿no? Si vas a analizar, por ejemplo, cobre, lámpara de cobre, si vas a analizar zinc, por ejemplo, cambias a la lámpara de zinc, no hace un análisis secuencial. Eso ya sería, en el caso de nosotros, ya otra técnica, que sería ICP ópticos, pero en secuenciales. Te puedo agregar algo, bueno, o sea, se puede programar en realidad en el software, o sea, digamos, yo tengo en el caso del Pinnacle 900, tengo 8 lámparas para poder colocar. O sea, y en el software sí se puede programar, digamos, de que haga una lectura tras otra. Obviamente hay que tener, o sea, lo que va a hacer es leer primero un elemento, leer todas las muestras, ese elemento, luego pasar al siguiente elemento y leer las muestras y así sucesivamente. Obviamente para eso necesito un muestrador automático, si no, no hay forma de hacerlo. Por otro lado, tengo que calcular bien la cantidad de muestra que disponga en los tubos, porque definitivamente en cada vez que lea un elemento va a haber un consumo de muestra. Por otro lado, tengo que tener en cuenta de que la llama debe ser muy similar para el análisis de los elementos. Entonces, es un tema, digamos, de que uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? En otros equipos de la competencia, por ejemplo, que tienen este sistema que puede leer secuencialmente, también tienen el mismo problema, ¿no? Entonces, muchas veces la llama no es adecuada para todos los elementos, bueno, sobre todo si en uno de esos elementos tienes que usar óxido nitroso, porque ahí sí ya el cambio ya no, es más radical, la estabilización de la temperatura misma del quemador y todo eso tiene que ser considerado, ¿no? Si bien es cierto, tú puedes programar para que la llama cambie, pero digamos, en una lectura como la hace, digamos, Perkin-Elmer, primero leer todo un elemento y luego pasar a leer un segundo elemento, o sea, se puede programar, digamos, un retardo para que la llama, digamos, se estabilice cuando hace el cambio. Cuando se hace un secuencial de 4 o de 8 elementos, como se puede mencionar en otros equipos, el tema es que la llama todavía no va a llegar, o sea, si cambio la llama, la temperatura de la llama no va a alcanzar, digamos, el tiempo en que él hace la lectura. Entonces ahí uno va a perder eficiencia en ese sentido, ¿no? Ok. Ya. Una consulta más para José. ¿Resultados de lecturas negativas se relacionan con el mantenimiento del equipo? A ver, cuando uno tiene, claro, lo que pasa es que si tú tienes resultados negativos, cuando estás analizando en tus resultados, implica que tienes inestabilidad en el equipo, ¿no? Entonces, si tienes inestabilidad en el equipo, como hemos visto en la presentación, puede ser por limpieza del sistema de atomización, limpieza de quemador. Si aún así, con toda la limpieza, tienes esas inestabilidades que normalmente se pueden dar para
elementos que tienen longitud de onda baja, por ejemplo, zinc, fierro, puede implicar de que ya toca el mantenimiento. La idea también del control de las energías, como le comentaba, es para ir viendo el rendimiento, ¿no? Si en mi mantenimiento hoy me dejan con una energía de cobre 80 y a los 6 meses en todos los elementos ha caído 5 puntos, es un tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, con eso yo verifico la estabilidad de mi elemento en la ventana gráfica, en el Continuous Graphing en el software, para ver eso, ¿no? Si puedo ya determinar que es tema de mantenimiento. Gracias, José. Acá hay una consulta de Tatiana. Ella menciona que si por varios días no se consideraron las condiciones ambientales, o sea, se pasaron por alto, y si a consecuencia de esto ocurre algo en los equipos, o podría ser por otros factores. O sea, a consecuencia de no haber considerado las condiciones ambientales, puede afectar al equipo o se podrían considerar otros factores que pueden ser. A ver, el tema de las condiciones no es que te va a generar, digamos, un daño tan inmediato, ¿no? El tema de vapor ácido, condensación ácida, te vas a percatar, en el equipo se va a ir corroyendo, las partes metálicas se van a ir dañando. Adicionalmente a eso, también tenemos que tener en cuenta que los equipos, los instrumentos, manejan electrónica. Esos cambios también lo puede dañar, ¿no? Y pequeñas fallas podrían tener. Yo más diría o inclinaría de que el hecho de las condiciones te podrían afectar a largo plazo, pero el tema de la caja por ejemplo, el agua en los filtros, eso sí es algo que te puede dañar la caja de gases con una sola semana de uso si es que no la revisan o no se han percatado. O sea, hay, digamos, problemas que son que pueden generarte mayor daño en el equipo en menor tiempo, ¿no? Ya. Ya, gracias, José. Aquí tenemos ya la última pregunta, que es de Roxana. Ella consulta, ¿existe algún tipo de limpieza que se pueda realizar al chispero o al ignitor? ¿O es solo un consumible? ¿Qué cuidado se debe tener? El ignitor de por sí o sea, se catalogaría dentro de un consumible a largo plazo porque se va a ir gastando. Limpieza que le puedas hacer es difícil. Normalmente cuando no está encendiendo el automático, quiere decir de que la resistencia que genera el encendido ya se está agotando, se está dañando y merecería el cambio, ¿no? Porque va de la mano, tanto el ignitor, que es el chispero, el que gira, como el glow plug, que es la resistencia que va a encender. O sea, no habría mucho mantenimiento ahí que hacer más que solo el cambio cuando alguna de las dos partes está agotada. Ya. Muchas gracias, José. Gracias a todos los participantes. José, sí, sus últimas palabras. Igual que Olga, les agradezco mucho estar presentes en esta charla. La intención de nosotros es compartir los conocimientos que tenemos con todos ustedes, esperando de que sea de su completo interés y que nos sigan, digamos, acompañando para todas las charlas futuras que vamos a tener y que próximamente vamos a indicar, digamos, los temas y las nuevas programaciones. Muchísimas gracias, que tengan una buena mañana, una tarde ya prácticamente. Hasta la próxima. Gracias.